Bienvenidos. ¿Es Gaza víctima de la política interna de Israel? Por un lado, algunos observadores advierten que con estos ataques el partido de Netanyahu busca ganar las elecciones, tal como ocurrió a fines de 2008, y por otro, dicen que quieren desviar la atención sobre los problemas económicos y sociales del país. Comenzamos con esta información de último momento. Israel aumenta hasta 75.000 el número de reservistas en pos de la posible operación terrestre en la Franja de Gaza, según informan medios hebreos. Y las tropas hebreas ya han bloqueado 3 carreteras alrededor de la franja, declarándolas zonas militares. Durante los bombardeos mutuos han fallecido unos 27 palestinos y 3 israelíes. Los militares de la autonomía han declarado que derribaron un avión hebreo y que han tomado como rehenes a los pilotos. Sin embargo, Israel ha desmentido esta información a RT. Y en medio de la escalada de este conflicto, el líder palestino Mahmoud Abbas informa que debate con varios países árabes lo que está sucediendo en la zona. La crónica de esta tensa y ajetreada jornada con Armen Zaharian desde Tel Aviv. El líder palestino afirmó que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un crimen contra el pueblo palestino. También llamó Mahmoud Abbas a todos los palestinos a unirse. Dijo que llegó la hora para hacerlo y también manifestó que el 29 de noviembre pedirá en la ONU que Palestina pueda ser un estado observador en las Naciones Unidas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que esta operación pueda empezar en 2 días. Hay que decir que nosotros logramos hablar con el portavoz del ejército de Israel preguntándole esta misma cuestión, que ahora es importante para todos, cuándo habrá esta operación militar y si habrá o no. Entonces nos afirmó que pueda empezar en 2 horas, en 2 días o en 1 semana o en cualquier otro plazo, porque esta opción está sobre la mesa y el ejército de Israel sí puede utilizarlo. Mientras tanto, la tensión en la Franja de Gaza y en la frontera con Israel no cesa y también se informa sobre muchas víctimas civiles. La tensión no cesó incluso durante la visita del primer ministro de Egipto a la Franja de Gaza que vimos este viernes, y hay que decir que los que están aquí en Israel, por ejemplo, descartan muchas informaciones sobre los niños asesinados y otros civiles que murieron tras los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Yo les invito ahora a escuchar las palabras del portavoz de la oficina del primer ministro de Israel. No hay niños entre las víctimas. El ejército israelí no ha herido a ningún niño. Solo se ha herido a terroristas, que son el objetivo. Jamás se esconde entre civiles cerca de colegios. Y les hacemos un llamado a que no hagan esto. Pedimos a los civiles que se mantengan alejados de los terroristas y así nadie sufrirá daños. Israel solo quiere defenderse. Entonces hay que decir que estas palabras que acabamos de escuchar del funcionario israelí no encuentran compasión, por supuesto, en territorios palestinos, y les invito ahora a escuchar cómo comentaron estas informaciones los médicos, el exministro de Sanidad desde la Franja de Gaza, que informó sobre los ataques israelíes y sobre las víctimas entre los civiles. Todos los estudios prueban que Israel está utilizando armamento prohibido, tanto por cantidad como por la naturaleza del mismo. Han destruido muchos edificios y casas usando bombas de gran potencia, que han provocado el desplome, además de las construcciones colindantes. Además, los cadáveres recogidos estaban completamente calcinados, lo que prueba el uso de armas prohibidas. Otros murieron en hospitales y no hemos sido capaces de identificar con precisión la causa de la muerte. Hay alrededor de 160 heridos en estos ataques, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, así como la mayoría de los fallecidos son niños que presentan quemaduras en un 75 al 90% de sus cuerpos.
También se informó sobre los ataques contra Jerusalén, y es que varios misiles cayeron en los suburbios de esta ciudad, y muchas personas aquí dicen que es muy raro porque de verdad es tan lejos de la franja de Gaza que eso muestra a qué tensión ahora está llegando este conflicto, que ya en Jerusalén los habitantes tuvieron que escapar tras escuchar la sirena de atención aérea, de alarma aérea. El presidente egipcio calificó hoy las acciones de Israel como acciones que no tienen ningún mérito y como acciones intolerables, y muchas personas se manifestaron en las calles de Egipto contra lo que ellos califican crímenes contra el pueblo palestino. También vimos fuertes protestas contra lo que califican los manifestantes agresión de Israel contra Palestina y contra Franja de Gaza en Líbano, también en otros países de la región e incluso en el mismo Israel. Así, por ejemplo, un grupo de personas se manifestó en Jerusalén protestando contra la guerra, y esta acción se acabó con choques con la policía. Cabe añadir que también hay posiciones y palabras que defienden en esta situación las acciones de Israel. Así, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel afirmó que esta última tensión de la violencia en la región se debe a los fallos de Hamas y a las acciones de Hamas. Hay que añadir que los protestas y la indignación al respecto de esta situación está también muy lejos de las fronteras de Israel y de Palestina, como por ejemplo incluso en Washington. Armand Zaharian nos brindaba cómo transcurre el conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza, y todas las últimas noticias contadas desde el epicentro de estos acontecimientos las pueden seguir en su cuenta de Twitter. El canciller ruso ha declarado que las partes involucradas en el conflicto de la Franja de Gaza deben manifestar discreción y no seguir el camino de una escalada de violencia. También al respecto ha hecho declaraciones el primer ministro de Egipto. Este llama a la comunidad internacional a detener la agresión hebrea contra Palestina. Alexandra Bondarenko nos brinda los detalles sobre el grueso de la reacción internacional respecto a esta crisis. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ha apoyado a los intentos de Egipto de resolver el conflicto armado entre Israel y la Franja de Gaza de una manera pacífica. El primer ministro egipcio ha llegado a la Franja de Gaza recientemente para expresar su apoyo a la población palestina, y además ha llamado a la comunidad mundial a detener la agresión iniciada por las fuerzas hebreas. A su vez, el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, ha afirmado que los ataques por parte de Israel son un acto de agresión contra la humanidad. En cuanto a la reacción internacional, Angela Merkel ha llamado a cesar esta agresión. A su vez, el primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, ha afirmado que el Consejo de Seguridad de la ONU es un lugar bueno para iniciar las negociaciones entre ambas partes. Además, el líder turco ha afirmado que esta agresión podría estar relacionada con las elecciones que van a tener lugar en Israel en el año 2013. Entre los países que han condenado esta agresión iniciada por parte de Israel están Irán e incluso Venezuela. En una entrevista exclusiva concedida a RT, el viceministro de los Asuntos Exteriores de Irán ha afirmado que la autonomía palestina tiene derecho a defenderse de cualquier ataque por parte de las fuerzas israelíes. Es otra muestra de la política criminal del régimen israelí y sus aspiraciones hegemónicas en la región. Creo que esto no puede seguir. La comunidad internacional tiene que reflexionar y tomar medidas pertinentes para poner fin a las fechorías cometidas por este régimen criminal, que desde hace mucho viene oprimiendo a Palestina. La comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para poner fin a estas acciones y apoyar a los palestinos en su lucha totalmente justificada por sus casas y su derecho a la autodeterminación. Considero que tienen derecho a protegerse de cualquier tipo de agresión que provenga de Israel. La embajadora israelí, que al momento se encuentra en Moscú, no ha descartado la posibilidad de una operación terrestre en la Franja de Gaza. Sin embargo, afirmó que aún es bastante temprano determinar el plazo y la duración de esta eventual operación.
Además ha señalado que en Israel la situación es bastante tranquila a pesar de la confrontación armada. También afirmó que esta operación es una operación contra los terroristas y es una reacción a los ataques por parte de la Franja de Gaza. Las autoridades palestinas a su vez afirman que ellos aceptan la tregua con Israel a cambio del cese de fuego con el país hebreo. Y este enfrentamiento también se extiende a la red, desde donde llega un aviso. Y es que protesta a la agresión hebrea el grupo de piratas informáticos Anonymous, que ya ha iniciado una operación contra los sitios web de Israel. To the government of Israel, we issue you this warning only once. Do not shut down the internet into the occupied territories, and cease and desist from your terror upon the innocent people of Palestine. Los hackers han advertido al gobierno hebreo que no intente cortar los contactos de Gaza con el mundo exterior y exigieron poner fin a los ataques militares contra los palestinos. Según los ciberactivistas, si no se toman en cuenta sus avisos, Tel Aviv sentirá todo el peso de su ira. Ocurrió a fines de 2008 y por otro dicen que quieren desviar la atención sobre los problemas económicos y sociales del país. Comenzamos con esta información de último momento. Israel aumenta hasta 75.000 el número de reservistas en pos de... Bienvenidos. ¿Es Gaza víctima de la política interna de Israel? Por un lado, algunos observadores advierten que con estos ataques el partido de Netanyahu busca ganar las elecciones, tal como con Elías. Los militares de la autonomía han declarado que derribaron un avión hebreo y que han tomado como rehenes a los pilotos. Sin embargo, Israel ha desmentido esta información a RT. Y en medio de la escalada de este conflicto, el líder palestino Mahmoud Abbas informa que de la posible operación terrestre en la Franja de Gaza, según informan medios hebreos, y las tropas hebreas ya han bloqueado 3 carreteras alrededor de la franja, declarándolas zonas militares. Durante los bombardeos mutuos han fallecido unos 27 palestinos y 3 israelíes. Debate con varios países árabes lo que está sucediendo en la zona. La crónica de esta tensa y ajetreada jornada con Armen Zaharian desde Tel Aviv. El líder palestino afirmó que lo que está haciendo Israel en la Franja